Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola queridas y queridos oyentes, estamos de vuelta, Carlos Aznares y yo, siempre muy agradecido con lo que trabaja con nosotros en este programa, es decir, nuestro compañero Eduardo Medina Guevara y con nuestra presidenta de la Radio del Sur, Nieve Valdés, que saludamos con mucho cariño. Son momentos difíciles, entonces tenemos que potenciar la capacidad de análisis de los medios comunitarios alternativos, de una información que quiera informar, formar y sobre todo movilizar las fuerzas de alternativa en el mundo. Carlos, que tiene años y años de experiencia en la trinchera revolucionaria, sabe lo que significa hacer un trabajo con un ojo al sistema mundo, donde es muy complicado también con la inteligencia artificial saber cuál es la verdad, hasta cuando una persona está en el lugar mismo donde se produce la noticia, llega a dudar. Hablamos tanto de la guerra cognitiva, pero en lo concreto es un problemón, porque antes de un lado hay una velocidad de la noticia y de los hechos y de la manera en la cual se comunican que necesita ser muy pronto, ¿no? Accionar pronto, porque si no, tú no puedes dar como periodista, como analista, una noticia el día después. Pero en el mismo tiempo hay un riesgo de caer en una trampa que se está multiplicando. Lo hemos visto, para hacer un último ejemplo, sobre el acuerdo de paz de Trump. Yo no sé si se puede utilizar esta palabra paz por este acuerdo que el día después el imperialismo digamos que se le pone bajo los pies, ¿no? Pero con Irán, ha habido una balanza que no estaba en equilibrio por todos los días. Ya la hacemos hoy, no lo hacemos, vamos a atacar, atacamos mañana, atacamos y la gente se queda, antes de todo se va a confundir también lo poco que a nivel de análisis quiere orientar. Pero del otro lado, en las manifestaciones por nosotros que somos marxistas, de la anarquía de este modelo capitalista, que ya no puede controlar ni siquiera sus agresiones, su manera de agredir los pueblos, pero lo que queda seguro es que siguen haciendo sus sucios intereses, como estamos viendo con la entidad sionista, ¿no? Que sigue masacrando en Líbano, en Palestina, a pesar de haber firmado antes supuesto acuerdo de paz. Entonces hay esta palabra que son totalmente vacías, como la palabra derechos humanos, como la palabra reglas internacionales, la palabra democracia, todo eso son caja vacía, en la cual es también complicado poner contenido, porque en nuestra misma fila hay muchas confusiones. Hay muchas confusiones porque en los países que están tratando de resistir, hay como una especie de doble paso que uno está obligado de guardar entre el hecho de no hacerse matar por completo para esta agresión imperialista. Entonces, guardar un espacio y la trinchera de lucha que tiene que hacer los organismos populares, que han siempre, por supuesto, caminado, marchado de la mano
con los gobiernos progresistas, pero a veces sin la debida claridad, que siempre hay una dialéctica que no es una suma, que no es como un cálculo matemático, ¿no? Porque la revolución es algo mucho más complejo. Esto lo estamos viendo en todo lado del mundo, pero lo que uno tiene que mirar bien fijo son los hechos. Así como una persona se define por lo que hace y también por su historia, por lo que es, por su historia. También una línea política, un camino, se define por el hecho, por los hechos cumplidos que hay en la realidad. Porque si yo digo que soy una monja, evidentemente mi vida no es la vida de una monja y yo puedo seguir haciendo una mentira, una mistificación, pero que ya se acabó, porque el imperialismo mismo no necesita de una máscara. Ya se le ha caído toda la máscara. Entonces, ¿cómo la hacemos este punto? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo podemos posicionarnos con respeto, por supuesto, por la necesaria táctica que se tiene que utilizar, pero también con la conciencia que nosotros tenemos que construir la alternativa, coste lo que coste? ¿Qué piensa Carlos? Cada vez es más difícil ser comunicador en este marco de permanente confusión provocada obviamente a propósito para tratar de difuminar los grandes temas y que apuntemos a temas secundarios que no hacen a la solución y a la realidad de los pueblos. Toda esta semana pasada, yo te diría que las últimas 2 semanas fueron un manual de confusión y de idas y vueltas planteadas por uno de los contendientes. El otro es el agredido, que es la República Islámica de Irán, pero Estados Unidos e Israel, no solo por parte de Trump, generaron matrices de opinión que parecía que ya estaba a punto de solucionarse todo, y a los 10 minutos estaban bombardeando Israel, Líbano de la manera más brutal, y surgen como una especie de rencillas de socios como Trump y como Netanyahu, como para poner más ingredientes a esa confusión. Que Trump dice que no estaba de acuerdo con el bombardeo a Beirut, pero todos sabemos que aquí no hay un país que está atacando Irán. Acá hay un plan de una coalición. Nosotros la llevamos irónicamente la coalición Epstein, pero es la coalición de la guerra, de la muerte, que sin Estados Unidos Israel no es nada, sin Israel Estados Unidos no tiene excusas para seguir guerreando, y sin la Unión Europea, que de alguna manera bendice todo esto, evidentemente el imperio de alguna manera se fragmentaría, cosa que no está pasando. Hay puntos en los cuales están totalmente de acuerdo. Por ejemplo, a nadie se le quita la idea de que lo que intentó Estados Unidos e Israel es destruir a Irán, destruirlo, hacerlo desaparecer. En algún momento lo dijeron claramente, Trump lo dijo, los vamos a hacer desaparecer. Pero claro, cuando empezó la realidad, eso es hablar desde afuera de la realidad. Cuando empieza la realidad, evidentemente se encontraron con un contendiente importante, que los derrota, les guste o no les guste reconocerlo. Estados Unidos e Israel han sido derrotados por Irán. Esto no quiere decir que no sigan matando, pero en esta embestida que hicieron, que obviamente esperaban destruir todo el tema de energía nuclear iraní con fines pacíficos, pero destruirla al fin, y masacrar población civil, como sí lo hicieron y lo están haciendo en el Líbano, pero perdieron este acuerdo, estos puntos del acuerdo que todavía
está discutiéndose qué día se firma. Ahora aparentemente este fin de semana ya lo tendremos, pero es una derrota en toda línea. Pero no lo decimos nosotros, lo dicen todos los medios israelíes. Todos los medios israelíes dicen Estados Unidos ha sido derrotado y por ende nos derrotan a nosotros. Y ahí surge toda esta locura de Netanyahu que dice, bueno, y de Ben Gvir, que dice, nosotros seguimos, nosotros no somos una colonia norteamericana, parece un chiste todo esto. Si no fuera trágico, realmente parece una broma, ¿verdad? No somos una colonia norteamericana y tenemos soberanía como para seguir haciendo lo que querramos, que es lo que viene haciendo hasta ahora, como parte de ser no solo una colonia, sino un dúo de países que se ponen de acuerdo para destruir el mundo. No solamente a Irán, no solamente a Palestina, sino que estas guerras finalmente lo que acarrean, el tema del petróleo, el tema del combustible que falta, el tema de los precios, acarrea un aquelarre económico muy grande en el mundo. Y son ellos dos, junto con la Unión Europea, los que manejan todo esto. Ahora Irán les dio una paliza y está dispuesto a darles otra si sigue, por ejemplo, Israel insistiendo en no respetar el alto el fuego. El acuerdo, no el alto el fuego, el acuerdo, porque Irán incluyó al Líbano en el tema del acuerdo. Y de hecho, de rebotes también está incluida Palestina. También está incluida Palestina. Porque Irán no va a abandonar a Palestina, no le va a soltar la mano a Palestina. Ni Yemen, ni Irán, ni todo el Frente de la Resistencia están dispuestos a que Palestina sea destruida, que es lo que ahora está tratando de hacer Israel. Por eso que en el plano de la comunicación tenemos que ser muy cuidadosos de no irnos de boca a la primera noticia que nos llega, porque todo es muy relativo. Es muy relativo este acuerdo también, aunque parezca sólido, es muy relativo que Israel respete este acuerdo, que es de hecho una victoria de Irán, y también es relativo que Irán se conforme si mañana, y no actúe, si mañana Israel sigue vulnerando los derechos humanos en el Líbano y sigue asesinando en Gaza como hace todos los días. Y está bien que Irán esté atento a eso, porque hoy por hoy, en el plano mundial, no hay otra potencia, porque también está Rusia, China, ya sabemos eso, pero no actúan de una manera diferente. Irán actúa con la diplomacia y con la guerra. Le plantean guerra, va a la guerra. Le plantean diálogo, va al diálogo. Y en este sentido hemos ganado se ha producido un avance en el campo revolucionario de tener una potencia como Irán del lado de los pueblos. Esta semana ha salido una serie de artículos que dicen eso, precisamente el valor del triunfo de Irán para el mundo antiimperialista. Para el mundo antiimperialista, no es para Irán solo. Y bueno, habrá que estar atentos a todo esto. Mientras tanto, en América Latina se sigue alimentando la caldera de la revolución boliviana, que no cede, que a pesar de la persecución, a pesar de la represión, a pesar de los muertos que sigue habiendo, la revolución boliviana a la que los medios no le están dando mucha importancia, sale muy, muy marginalmente. Pero nosotros que sabemos lo que se juega Bolivia para América Latina, decimos hay que estar apoyando la revolución boliviana porque también es un punto de inflexión como lo es Irán en Asia Occidental. Sí, Carlos, la Bolivia, la niña consentida de Bolívar, ¿no? ¿Cuánto hace falta en este tiempo tan complejo el coraje, la sabiduría de Bolívar y también la sabiduría de los próceres que han construido la esperanza de una segunda independencia en el continente latinoamericano y que hoy tiene como estandarte la revolución cubana,
que resiste a todo tipo de agresión, pero también se va homenajeando el sandinismo, la revolución sandinista, y se recordaron en este mes de junio, nosotros lo hemos escrito, ¿no? El sacrificio de algunos mártires, por ejemplo, de la Cuarta República en Venezuela, como Fabricio Ojeda y también Jorge Rodríguez Padres, que murieron para que su ejemplo no sea golpeado con una tentativa de volver atrás que siempre el imperialismo ha hecho contra lo que no se han arrodillado a su dictamen, ¿no? ¿Cuáles son su deseada? Nosotros lo estamos viendo con la máxima presión que el imperialismo norteamericano hace también sobre el gobierno progresista que sigue estando en América Latina, utilizando el chantaje de la llamada seguridad, que por ellos es la seguridad de seguir robando en los pueblos que los recursos tienen, ¿no? Y lo hacen imponiendo la fuerza también de su filosofía militar, que ha sido la muerte de todo el siglo pasado con el Plan Cóndor, la Escuela de las Américas, que solamente con el regreso de algunos gobiernos progresistas en grandes países como Brasil, se empezó después a cambiar con la doctrina bolivariana de soberanía que el comandante Chávez quiso difundir en la República Bolivariana de Venezuela y que hoy es un dono gigantesco, precioso, ¿no? También cuando vemos que, por ejemplo, yo estaba en Venezuela después de la tremenda agresión inédita que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Bueno, Norteamérica impuso a México de hacer una operación conjunta militar que la presidenta Sheinbaum, que sabemos que tiene una actitud de coraje también con respecto a la independencia nacional, ha tenido que reivindicar como acción conjunta del ejército de los Estados Unidos con el ejército de México para matar a un jefe que todos dijeron que era un jefe de lo que contaba menos, ¿no? Un jefe de la criminalidad que estaba ahí. Fueron 3 días de fuego y de flama para, digamos, derrotar ahí este tema de la seguridad, que es una gran trampa. Porque la seguridad es la seguridad que la burguesía a nivel global pueda seguir explotando a los pobres, porque sabemos que si uno va a robar o si los jóvenes se van detrás de traficar droga o no sé qué, porque no tienen la posibilidad de vivir en verdadera paz con justicia social en sus países. Nosotros aquí hemos tenido el G7 a Evian, donde Trump fue también diciendo toda su política de sumisión para esta Europa, que es la Europa de los poderosos, que pasa sanciones a Irán o a Rusia por defender el nazi ucraniano, pero nunca da sanciones al régimen sionista criminal de Netanyahu. Y en un rato va a haber en julio la cumbre de la OTAN en Turquía. Ahí vamos a ver cómo todas las economías, con este tema de la seguridad, que es la seguridad de los poderosos, han cambiado todas las economías de Europa y también del mundo por el complejo militar industrial que quiere, como tú explicabas muy bien, actuar su plan de nueva dominación a nivel mundial, que es como eje el proyecto de Gran Israel, pero también el proyecto de recolonizar con la nueva doctrina Monroe a toda América Latina y poner de rodillas a todos los países también capitalistas, porque son tiburones que no están
totalmente alineado con esta política, y son casi todos, y además porque por supuesto tienen en la mira países que han desarrollado el ejemplo más evidente, que el socialismo no solamente no ha fracasado, pero que la única forma de liberación para los pueblos, como es China y como son los países que están reconfigurando un mundo multicéntrico y multipolar. Y vemos cuánto es difícil sin que los pueblos de los países del norte se despiertan de nuevo, que países que siguen haciendo una batalla titánica por guardar su soberanía y por seguir estando junto a un mundo multicéntrico y multipolar que empezó con Bolívar, hablamos de Venezuela, pero sin construir una fuerza proletaria organizada en los países del norte, donde el chantaje se ha multiplicado, porque tú no puedes, y tú lo sabes, estábamos hablando de eso, tú no puedes ni siquiera manifestar por Palestina, porque te llevan en la cárcel, te hacen multas gigantescas que los pobres no pueden pagar, y sobre todo te persiguen y te ridiculizan. La misma cosa que han hecho en todos estos años contra Chávez, contra el obrero Maduro, y que sigue haciendo, ni hablar del indio Morales, digamos, que sigue haciendo en todos los gobiernos que no son lacayos del imperialismo. Entonces nosotros tenemos una gran tarea aquí en el norte, no solamente de asumir la consecuencia, explicando a los jóvenes que hoy más que nunca se tiene que pagar un precio proporcional aún más grande de lo que hemos pagado nosotros, los revolucionarios del siglo pasado, que éramos heredes de Maceo, que nació el 14 de junio en Cuba, y que digo que el imperialismo no iba a pisotear ni un pedazo del territorio soberano independiente de Cuba, así como lo está diciendo Díaz-Canel, que vencer o morir, patria o muerta, como siempre en esos centenarios del nacimiento de Fidel. Nosotros nos criamos así, nos criamos con el ejemplo del Che, que también nació en junio, ¿no? Que lo hemos recordado en la manera, digamos, más de corazón posible en todos los lugares del mundo, pero no lo hemos homenajado con la única manera que le habría querido recibir al Che, es a decir, de construir 1, 2, 1000 Vietnam en todos los lugares del mundo. Sí, el mensaje lo está dando Irán, sí, el mensaje lo sigue dando Cuba invicta, pero desafortunadamente no lo está dando esta Europa de lo poderoso que desde tiempo se arrodilló a los dictados del imperialismo. Carlos, tenemos una gran tarea, nosotros somos de juventud acumulada, pero la tarea de pasar la experiencia a los jóvenes es una tarea imprescindible. Tal cual, tal cual. Y bueno, ya nos vamos yendo a presentar a nuestro invitado de hoy y vamos a hablar obviamente también de lo que está ocurriendo en otra parte de América Latina. Abre brecha, Venezuela. Alexis Ponce, periodista, escritor y emblemático fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador. Perseguido en el pasado por su incansable labor, hoy alza su voz con fuerza frente al gobierno de Daniel Noboa, denunciando la persecución política y la grave situación del exvicepresidente Jorge Glass. Un gran saludo, Alexis, gracias para compartir con nosotros, de verdad, muy agradecido. Sabemos que la situación a nivel global por los derechos humanos es bastante dramática. Entonces quisiera comenzar por eso. ¿Qué sentido tiene por un compañero como ti que pasó toda su vida perseguido también por defender los derechos humanos, hablar de derechos humanos hoy
a nivel global frente a cómo son golpeados desde el genocidio en Palestina, pero también en tu país, Ecuador. ¿Cómo lo ves? Bueno, muchas gracias. ¿Qué sentido tiene para ti hoy defender los derechos humanos? ¿Cómo puede ser? Claro que sí. Primero que todo, un gran abrazo para ti, Geraldine, y para Carlos, para su programa Brecha, desde Venezuela, desde Argentina y América Latina. Bueno, yo lo que les puedo decir es que precisamente la alegoría deportiva o pseudo deportiva de ese Mundial de Fútbol, sobre el cual escribiera Carlos un excelente artículo reciente, me sirve a mí para tratar de ejemplificar lo que ocurre. Cuando veo este campeonato mundial de fútbol y miro por otro lado el contraste brutal con lo que ocurre en el planeta y en especial en el sur global, que está prácticamente siendo atacado por todas las vías y todos los métodos por un imperio decadente y un, entre comillas, occidente que únicamente ha desnudado su carácter, en el cual obviamente ha eliminado el término derechos humanos, no les interesa, no les importa. Miro su alegoría más cercana en la memoria y creía que era posible asemejar este momento con el momento de las Olimpiadas de Berlín. Pero aún los nazis tuvieron la precaución propagandística e hipócrita de, durante ese tiempo, tratar bien a la gente. Es decir, de dar a conocer al mundo lo maravilloso que era la Alemania nazi, haciendo películas terribles con esa famosa cineasta, el documental famoso, y por supuesto tratando de moderar las medidas que en contra de comunistas, judíos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, ya habían empezado el proceso de aniquilación. Pero nada se le asemeja, ni siquiera las Olimpiadas nazis de Berlín con lo que pasa, porque por lo menos ellos tenían ese cuidado de barrer las calles, de quitar los letreros contra los judíos, por ejemplo, en las tiendas, pero ahora el ICE, esta Gestapo de Trump, lo que ha hecho en Estados Unidos es una barbarie, una barbaridad, pero que además está siendo callada, silenciada y aplaudida por la FIFA y por todas las mafias internacionales. Entonces no hay un parangón. No hay un parangón porque este nuevo fascismo del siglo XXI lo que está haciendo es arrinconando un planeta para la versión final de lo que quieren. Y claro está, en ese espacio, la lucha por los derechos humanos está prácticamente en la catacumba, como los militantes de la resistencia en Europa durante el nazismo. Y en este caso, todavía hay bolsones de dignidad. Stalingrado está, afortunadamente, en la propia Rusia. Stalingrado también está en el Irán triunfante, vencedor a pesar de la salvaje agresión israelí, sionista y de los gringos, de Trump. Y, por supuesto, en América Latina, aunque es un momento grave, todavía existe posibilidades de ver que la resistencia, como en Bolivia, continúa pese a todo. Y esto nos da lugar a creer de que efectivamente en tiempos de oscuridad es cuando más requerimos la lucha, la militancia y la defensa de los derechos humanos, la dignidad humana y, por supuesto, un otro tipo de modelo de sistema que afortunadamente en el caso de el otro mundo global, el que está en el mundo polifónico, como dice Putin, afortunadamente es una suerte de bipolaridad que de alguna manera, por lo menos, detiene la furia demencial de lo que quieren hacer, hasta llevarnos a la hecatombe atómica. Y claro está, en este marco, creo que espacios como los que militamos y como los que hacemos en nuestros países, mi querida Geraldine, son la única posibilidad. La resistencia no podía rendirse. La resistencia sabía que había años y años de adversidad, pero luchaba. Hasta que llegó el momento de colgar a los Benitos Mussolinis. Y esto creo que tarde o temprano llegaremos a esa coyuntura. Alexis, yo me voy a centrar un poquito en tu país, en Ecuador, ese Ecuador que tanto queremos y que
está viviendo también, como en la Argentina, una gran pesadilla, ¿verdad? Son muy parecidos ambos, ¿verdad? Milei y Daniel Noboa. Ambos abrevan en el sionismo, ambos son felpudos del imperialismo yanqui y están generando, en el caso de Ecuador, un proceso de entrega total de la soberanía. Y me gustaría que comentes eso junto con esa asignatura pendiente a nivel de derechos humanos, que es el caso del compañero Jorge Glass, que muchas veces se lo olvida por el fragor de toda esta parafernalia de guerra y de muerte, pero Jorge ahí está resistiendo y sufriendo las consecuencias de este tipo de gobiernos realmente nefastos, ¿verdad?, que sufrimos hoy. Te agradezco también a ti la pregunta, mi querido Carlos. Rápidamente, un primer factor que yo veo y que también es parte de la realidad política y geopolítica latinoamericana es que por primera vez quizás en la historia moderna, desde el siglo XX para acá, en América Latina, tenemos tal cantidad profusa desde Estados Unidos para Ecuador, Argentina y otros países que nos gobiernan reales psicópatas. Es decir, la psicopatía ya no es una categoría de la psiquiatría, sino una categoría política, porque efectivamente se encuentra en el poder. Y con psicópatas en el poder tú tienes lo que tenemos en la Argentina y en el caso ecuatoriano. Por otro lado, se trata de que han abierto, también creo que yo por primera vez no veo otro parecido en el siglo XX. América Latina está siendo abierta por estos psicópatas a lo que se denomina por parte de algunos autores internacionales como Jalifé, la Mossadcracia, es decir, esta penetración sionista que es igual de salvaje o peor, porque la vemos en Bolivia, la vemos en el Perú, la vemos en el Ecuador, la vemos en la Argentina, con aires renovados para hacer de América Latina una Gaza, a su manera, desde Cuba para abajo. Y claro está, en estos proyectos y en estos procesos, en el caso ecuatoriano, han convertido a Jorge Glass, como ya lo preveíamos, en un esqueleto humano. Estamos hablando de hoy apresados, hoy confinados en cárceles, en el caso ecuatoriano, a compañeros, a ciudadanos que los están convirtiendo en esqueletos humanos. Jorge Glass hoy es un esqueleto humano, como también vale la pena recordar el famoso verso que se le atribuye a Bertolt Brecht, porque la sociedad ecuatoriana y la sociedad política ecuatoriana de oposición no estuvo clara cuando empezó el ataque en contra de la Revolución Ciudadana. Dejaron ver, dejaron pasar, no es conmigo, es con los demás, es con ellos, es con el correísmo, prácticamente como en la Segunda Guerra Mundial y bajo el nazismo. Primero eran los comunistas, primero fueron los correístas, y entonces ahora este plano se abarca mucho más, porque al alcalde de Guayaquil, por ejemplo, lo tiene como otro esqueleto humano, a Aquiles Álvarez. Son realmente esqueletos humanos, en donde no se los deja como a los famosos presos políticos de Irlanda del Norte en los 80s bajo el régimen de la señora Thatcher, otra alternativa que la muerte o que la huelga de hambre. Primero, para ser reconocidos como presos políticos, porque ahora con esta estrategia del Lauer, todos son delincuentes comunes. A todos se los hace maniobras infames como a Jorge Glass. Ahora Aquiles Álvarez se le quita la casa, se le procesa a la mujer, solo falta procesar a los hijos. Y claro está, se aumenta todavía más con la llamada delincuencia común, que muchas de ellas, la mayoría son personas inocentes y obviamente de las clases populares. Hay una estrategia infame, vergonzosa. Tenemos 2.000 presos en el Ecuador con tuberculosis. Y a las cárceles en donde están Jorge Glass y Aquiles Álvarez se incorporó de manera no transparente, de manera maquiavélica, a presos con tuberculosis. Ese es el retrato fiel del nuevo fascismo que impera en el Ecuador. Mientras que yo tengo 61 años. Recuerdo mis primeras visiones, mis primeros recuerdos bajo la dictadura militar en los años 70, especialmente del 76 al 78, cuando hubo masacres, persecución, etcétera.
Desde ahí puedo dar un testimonio de que nada se le parece a lo que hoy vivimos, ni siquiera las dictaduras militares, ni siquiera el gobierno de Febres Cordero, que fue un gobierno salvaje en los 80s, bajo el reaganismo, pero nada que se compare a esto, nada que se compare a esto. Hoy tenemos una narcodictadura con fachada civil, un narcofascismo además, porque estas élites o esta parte de las élites han decidido apostarle al narcotráfico en toda América Latina como un eje transversal. Y ahí tenemos en Bolivia, en Perú con la Fujimori, en el Ecuador de Noboa, etcétera. Tenemos esas evidencias empíricas de que Trump no ha apostado por eso. Este eje Epstein es una suerte en América Latina y en el Ecuador, por supuesto, de laboratorio. Un laboratorio en el cual desafortunadamente nuestros pueblos sobreviven y una parte de esas sociedades se ha fascistizado. Y otra parte está en la resistencia. Y claro está, en medio de algo que no teníamos antes. Yo no recuerdo, sino en los años 60, en época de mi padre, cuando fue dirigente sindical. En esos años recuerdo que muchos disidentes y opositores políticos de izquierda tenían que salir del Ecuador. Pero desde los 70 el Ecuador fue más bien el espacio físico, afectivo de bienvenida a los opositores políticos del Cono Sur, de las dictaduras sangrientas del Cono Sur, y después en los 80 con los dos, de las dictaduras de Centroamérica. Pero nada como hoy. Hemos tenido un disparo que no hay ni siquiera una tabulación, una estadística específica, porque la cantidad de noticias de persecución son diarias, pero tenemos como nunca cantidades de gentes que no solamente son de izquierda, que no solamente son del campo popular, también son de las clases medias, también son del centro y también son de la derecha, que están en el exterior, como nunca. Tenemos cantidades de gentes, dirigentes sindicales, mujeres, trabajadores, indígenas, defensores del medio ambiente y los derechos de la naturaleza, opositores políticos, periodistas, de todos los pelajes que han tenido que escapar del Ecuador para salvar su vida. Y los que no hemos podido salir es porque, bueno, las condiciones no lo han permitido, o hay esa suerte de destino de continuar viviendo, observando y resistiendo, por supuesto, esta avalancha, junto con el tema que ya es consuetudinario, como en la Colombia de los 80s, de las masacres diarias. Masacres por todo lado para precisamente imponer la visión del miedo en una sociedad y, además de inmovilizarla, hacer que aplaudan esos hechos. Una porción de la población aplaude que tengamos 2.000 delincuentes, como dicen ellos, con estas enfermedades que son las enfermedades de la pobreza y del abandono y obviamente de la persecución. Y claro está, en esos ámbitos, desafortunadamente, tenemos por otro lado el hecho de que Ecuador no es un fenómeno, como bien lo has dicho tú, aislado. Estamos con el psicópata de Milei al lado, estamos con cantidad de narcodelincuentes gobernando y Trump con su famoso eje y su famoso escudo, tratando de promover de que la salida ecuatoriana y la salida argentina sea el mar en el cual se abre en América Latina, en el cual se ahogue la esperanza de un pueblo, porque efectivamente no contamos con dos factores, como antes sí contábamos durante la primera oleada popular, progresista, revolucionaria, que fue el hecho de tener un bloque que actuaba. Hoy todos los compañeros, independientemente del color que tengan, pero que todos son o hacen parte de ese eje en los países como centros de gravedad estratégico, están siendo también atacados. Y desafortunadamente no hay una unificación como la que tuvimos en el siglo XIX con Bolívar, con San Martín y otros, que permitió tener una visión regional para resistir y para vencer. Hoy estamos siendo atacados uno por uno y claro está, la muestra está de que más allá de las solidaridades militantes como la que en estos días se expresó a través de la Delegación de Derechos Humanos en Bolivia, que también fue expulsada como era de esperarse, más allá de eso, lo que tenemos es una suerte de veamos por nosotros mismos, porque en cada país hay suficiente pesadilla e infierno. Y esto es lo que ocurre en el Ecuador, desafortunadamente. No hay una visión de futuro, ni siquiera para apostar por el mundo multipolar, y esto es grave, muy grave.
Sí, frente a un fenómeno global, como es la judicialización de la política, ¿no? De la oposición, empezando por la oposición de clase. En Ecuador vemos que este fenómeno de alguna manera ha abierto el camino, porque uno todavía no se explica cómo hemos podido pasar mediante este tema propagandístico desde el país más seguro casi del mundo hasta un abismo como lo que estamos viviendo. Claro, nosotros como marxistas no lo expliquemos, pero ¿cómo y dónde podemos ver una esperanza, considerando que, como tú dijiste, la responsabilidad también de lo que habrían tenido que darse cuenta de lo que estaba viniendo a la izquierda, no lo hicieron con la debida atención? Entonces, ¿cómo ve hoy específicamente en Ecuador la posibilidad de una alternativa, considerando la estafa que ha habido también en las últimas elecciones, la estafa que va a haber en Perú y todo esto? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Yo creo en la posibilidad, porque desafortunadamente no veo otra alternativa, en la posibilidad del efecto dominó. Es decir, si cae derrotado Trump en noviembre en las elecciones de avanzada, si cae Milei o cae Noboa, o sobre todo si cae Paz, la correlación de fuerzas y ese bloque hegemónico fascista empieza a desbaratarse. Lo que pasa es que requerimos apoyar el eslabón más débil. Y en este caso me parece que el eslabón más débil no está en el Ecuador, sino en Bolivia. Y allá debemos, me parece a mí, apostar toda la solidaridad. Estos son tan sinvergüenzas que ellos le apuestan a la entrega de aviones con armas, con pertrechos de logística represiva de manera pública. Salen aviones desde el Ecuador, desde Chile, desde la Argentina, Estados Unidos hacia ellos, y por infortunio tenemos algo así como una conducta Chamberlain, este famoso primer ministro inglés, que en los años 30 se daba el lujo, por ceguera y por torpeza y por egoísmo, en el caso de él, junto con otros estadistas europeos, de creerle a Hitler, de creer que domándole, que acariciándole el lomo a Hitler podían llegar a establecer una especie de freno para mi país. Pero eso no ocurrió, porque la salida Chamberlain en el caso latinoamericano, lo que se ha visto es que no va a ningún lado. Mientras más Chamberlain sea América Latina, más avanza el fascismo. Y esto, por supuesto, en el caso ecuatoriano, lo que tenemos es que ver otra vez desde la historia. Y allí yo creo que el ejemplo de Stalingrado en la historia del siglo XX, como también el ejemplo de Gaza, el ejemplo del Irán, el ejemplo de la resistencia libanesa, en donde ahora está el centro de gravedad de lucha mundial allá. Es ahí donde debemos vernos. Quizás por otro tipo de metodologías todavía, etcétera, etcétera, pero las estrategias van a tener que ser las mismas. El gran dolor de América Latina ha sido no tener armas hipersónicas. Por haberlo dicho esto, pues me aislaron en el Ecuador en esos análisis, pero si uno lo ve realmente y se da cuenta que este viernes es el famoso memorando de entendimiento entre Teherán y Washington, se da cuenta de que eso es solamente posible gracias a las armas hipersónicas del Irán, porque si no, no había otro mecanismo. Y en el caso de la resistencia gazaquí, abandonada a su suerte, entre comillas, pero con un bloque allí que no suelta al enemigo, que sabe muy bien cuál es el enemigo. En el caso particular del Ecuador y del entorno latinoamericano, creo que entre Chamberlain y Stalingrado está la posibilidad de que vayamos desarrollando algo que la propia historia nos enseña y nos transmite como memoria para que podamos aprender y ejercer. En los peores momentos de la invasión nazi por el mundo, por Europa y particularmente por Europa del Este, se dio el lujo Hitler, y eso consta en muchos libros de historia, de mandar y ordenar a que haya el menú en papel dorado de su cena en Moscú, cuando logren, entre comillas, por fin imponerse en la Unión Soviética. Ese menú consta todavía en los museos de Rusia como la evidencia
de que en la puerta del horno se les quemó el pan. América Latina tiene, por fortuna, una suerte de necedad terca histórica de volver a renacer a cada momento. Y creo que ese renacimiento se está dando y que hay que apoyarlo colectivamente, en el caso de Bolivia primero, pero también en el de Perú. No podemos dejar que el Perú sea la nueva Honduras. En Honduras nos impusieron el fraude electoral como en el Ecuador. Nos impusieron, porque pensar acá que tenemos en el caso ecuatoriano, mi querida Geraldine, la posibilidad de ganarles exclusivamente por la vía electoral, cuando tienen ellos el control total del órgano electoral, de la justicia, de la fiscalía, de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas, del Parlamento, de las instituciones y además narcotizadas. ¿Qué podemos esperar? No podemos esperar mayor cosa si es que exclusivamente consideramos vencerlos en sus propios terrenos y en sus propias lógicas. Y de allí que se haga necesario, en el caso ecuatoriano, a partir de tu pregunta, el analizar si es que efectivamente estamos cumpliendo con algo que el sentido común nos llama. Oigan, en el caso de los nazis, no importó que fueran enemigos, opositores permanentes, ideológicos y políticos entre un Stalin y un De Gaulle, o un Churchill y un Roosevelt. A la final tuvieron que unirse por el momento para lograr derrotar a la bestia mayor, al eje Einstein de esa época. Y claro está, en este caso, en el caso ecuatoriano, desafortunadamente, yo he tenido que decir en varios eventos, en varios foros, que mientras no nos veamos al otro, es decir, al perseguido esqueleto humano en la cárcel, de distintos signos, si no veamos a los que están exiliados, de distintos signos, si sumamos la lista de todos los que se han ido, de todos los amenazados de muerte, de todos los que están confinados y apresados, si sumamos esa lista en el Ecuador, ahí está el Frente Nacional, ahí está el Frente Unido, ahí está el Frente Patriótico, que desafortunadamente tenemos dos opciones: o nos unificamos o unificamos esas luchas, que darían como resultado que un estadio de fútbol se llene de gente que ha sido amenazada de muerte en este país. La cantidad de gente que está siendo amenazada. O, mejor dicho, nos va a unir la desgracia. Los uniformes de presos, como les pasó a los socialdemócratas y a los comunistas y a los socialistas y a los resistentes en Alemania, todos se unieron, sí, pero en los campos de concentración. Así es. Muchísimas gracias, Alexis. Ya llegamos al final de esta entrevista. Lo siento mucho, mi querido Carlos, haber sido tan pesimista, pero aún en el pesimismo, Carlos... ¿Cómo podemos hacer? El pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, como decía Gramsci. Muchas gracias. Perdonen. No, al contrario. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y seguimos resistiendo. Vale. A ustedes también, toda nuestra solidaridad, que somos uno solo. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos dándole una cita, una tarea. La cita es hasta la próxima semana, como siempre, en la Radio del Sur, con nuestra querida presidenta Nieves Valdés, nuestro productor Eduardo Medina Guevara la próxima semana, pero también la tarea es de enviarnos sugerencias, consejos, crítica, porque esta es un programa de ustedes, de todos los revolucionarios que quiere hacer de la comunicación popular un arma de lucha y de reconstrucción de una alternativa a nivel global. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abre brecha.